el primer vídeo de esta serie os hablamos de las CDR, qué es lo que eran y qué significaban. Os hago un pequeño resumen. Recordad que las CDR son las cantidades diarias recomendadas y que determinan la cantidad de un nutriente específico que necesita tu organismo para no caer enfermo por deficiencia de ese nutriente, ¿de acuerdo? Que es muy diferente a lo que explicamos en el segundo vídeo. En el segundo vídeo, si os recordáis, si os acordáis, os hablamos de lo que eran las cantidades óptimas, muy diferentes a la CDR en el aspecto en que si la cantidad diaria recomendada determinaba qué cantidad de un nutriente específico necesitabas para no caer enfermo por deficiencia de ese nutriente, la cantidad óptima te dice cuál es la cantidad necesaria para que te mantengas saludable. Recordad que tú puedes tener una cantidad diaria recomendada de un nutriente concreto en tu ingesta diaria y por tanto no caerás enfermo de aquella patología, pero a largo y medio plazo puedes presentar, por culpa de que hay carencia, porque no es la dosis óptima, sino la mínima, la cantidad diaria recomendada es la mínima, esto es muy importante, CDR, cantidad mínima, esto es importantísimo, mínima, y la óptima es cantidad adecuada, ¿de acuerdo? Entonces os explicábamos que claro, que sí, aquí no caías enfermo por la falta del nutriente en específico para esa enfermedad, pero que era muy diferente a la cantidad óptima, que es la que requiere tu organismo para no caer enfermo a medio largo plazo por una deficiencia de ese nutriente. Y además os explicábamos también en este vídeo que cada persona tiene una necesidad muy concreta de los nutrientes específicos por cada situación, ¿de acuerdo? Recordemos que no es lo mismo una persona que vive en el centro de una ciudad, que hay mucha polución y que por tanto va a tener un desgaste o un uso de nutrientes antioxidantes más elevado que una persona que viva en un pueblo cerca de una montaña donde no hay polución y posiblemente no haya esa liberación de radicales libres y por tanto necesidad de nutrientes antioxidantes. ¿De acuerdo? Pues en este tercer vídeo lo que os quiero explicar es qué es lo más adecuado para ti. Bienvenidos de nuevo a otro de los vídeos de Dietética Plus. Soy Pau Elias, naturópata y nutricionista ortomolecular. Y como os decía, os quiero explicar en este vídeo qué es lo más adecuado para ti. Si debes suplementarte, ¿qué conseguimos con la alimentación? De acuerdo, la primera de las preguntas que me gustaría responder ¿es necesario suplementarse? Si has estado viendo los otros dos vídeos en los que hablábamos sobre la CDR, la cantidad óptima y después las necesidades, esto es muy importante, necesidades individuales, la respuesta se presenta clara para ti. Evidentemente que necesitas suplementarte. La suplementación hoy en día está a la orden del día. Es algo que es muy difícil llegar a tener la cantidad de nutrientes óptima sin suplementación. Y esto porque hay muchos factores que van a determinar. En primera instancia, la alimentación. ¿De acuerdo? El tipo de alimentación que tú llevas, y ya no estamos diciendo que seas omnívoro, que hagas un abuso de ciertos alimentos, que seas vegetariano o vegano, no estamos diciendo ya eso. Estamos hablando de qué tipo de alimentos estás comiendo. ¿Son desnaturalizados? ¿Están procesados? ¿Se recogieron? ¿En qué punto de maduración se recogieron? ¿Tienen todos los nutrientes que deberían llevar? ¿Se utilizaron gases para transportarlos? ¿Son transgénicos? Son ecológicos. La cantidad de preguntas y de variables que puede haber para responderte a qué tipo de alimentos estás ingiriendo es inmensa. ¿Estás comiendo la cantidad adecuada de fruta y verdura? ¿Tienes carencia de algún tipo de alimento en tu zona? Hay un montón de preguntas que se pueden responder y que determinarían que efectivamente puedes tener carencia de nutrientes por 1000 factores de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo los cubres? Si sabes que no tienes tiempo, llevas un nivel de vida estresado, no tienes tiempo, compras en el supermercado y está todo precocinado. Esos son alimentos desnaturalizados. La mayoría de nutrientes que tienen son sintéticos y añadidos, no son propios del alimento. Una cantidad de azúcar, de fibra. ¿Esto cómo crees o cuánto tiempo crees que vas a sobrevivir sin enfermedades alimentando de esta manera? Pues la verdad va a ser muy complicado.
por supuesto que va a ser complicado. Otros factores, el estilo de vida que llevas, de acuerdo, no tiene, a lo mejor sí llevas un estilo de vida estresado y entonces tienes un requerimiento de nutrientes para el sistema nervioso mucho más elevado que una persona que lleve un tipo de vida más sedentario, más tranquilo, más de acuerdo con su estilo de vida. Podríamos hablaros también de hago deporte o no hago deporte, entonces el desgaste de nutrientes para una persona que lo hace a otra persona que no lo hace es diferente. Tengo relaciones sociales, estoy a gusto con mi vida, hago una gestión del estrés, hay un montón de variables, fumo, no fumo, bebo, hay un montón de variables también de tu estilo de vida, tu manera de pensar, que va a determinar en gran medida qué tipo de nutrientes necesitas. Por eso, si os fijáis, la cantidad de variables son tantas que como no va a ser muy específico el tipo de nutriente que tú necesites, ¿de acuerdo? Cubrir la mayoría de las cosas, es decir, me tomo un multinutriente y ya está. Pero fijaos, aún así, es muy importante que tengáis en cuenta que cada persona tiene unas especificaciones. Estas necesidades individuales son especificaciones. Y esto es importante en el aspecto en que no es lo mismo lo que tú necesitas que lo que yo necesito. Por último, también me gustaría hablaros pues de los cambios de los tiempos, ¿no? El otro día leía un artículo que decía que en el año 2000, y estamos hablando de hace 20 años, la información que recibías en una semana, hoy la recibes en un día. La manera de gestionar esto de tu organismo es trepidante y requiere de nutrientes también, ¿no? Estamos en un momento en que se requiere mucho de las personas, aprenden mucho y muy velozmente, se llevan a cabo 1000 actividades y os estoy hablando con el año 2000, pero ahora parad a pensar a nuestros padres en los años 60, en los años 50, lo que necesitaban nutricionalmente ellos no tiene nada que ver con lo que necesitamos nosotros, y luego tengamos en cuenta que entonces los transgénicos aún no existían. Entonces hay un montón de variables y os voy a poner un pequeño listado porque es muy importante que tengáis en cuenta que cada persona requiere de una cosa en específico, ¿de acuerdo? Os he apuntado un poquito lo que os comentaba, las variables, y son unas cuantas porque se os pueden ocurrir miles más. Tipos de alimento, que si transgénicos, que si desnaturalizados, procesados, la maduración, porque sí, recordad que si cogéis un alimento cuando aún no ha madurado no tiene todos los nutrientes, el transporte, herbicidas, pesticidas, un montón más de variables. Estilo de vida, estrés, relaciones sociales, tabaquismo, alcohol, deporte, ingesta de agua, evacuación, cosas que son importantísimas. Y luego los cambios de época. Lo que necesitábamos ayer no es lo que necesitamos hoy. Lo que estás haciendo hoy no lo estabas haciendo ayer. Yo, por ejemplo, pues a causa de mis hijos, pues dejé de practicar mucho deporte y ahora he vuelto. Entonces los requerimientos que yo tenía hace unos años no son los mismos que necesito ahora, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. En todo caso, y para resumir un poquito, vamos a decir que tenemos muchos números de ponernos enfermos. Nuestro sistema inmunitario, nuestro organismo entero, requiere de muchísimos metabolismos. Estos metabolismos requieren de nutrientes, ¿de acuerdo? Unos los sintetizamos, otros los cogemos de fuera. De la alimentación no podemos decir que nos cubra, porque todos estos motivos es muy raro, y ya no os hablo de la masticación, de las digestiones, de las intolerancias alimentarias, no os hablo del desgaste del suelo, del cultivo intensivo. Hay muchísimas cosas que no tenemos en cuenta que hacen que los nutrientes no nos lleguen. Si es así, ¿cómo no va a ser posible que a la larga caigamos enfermos? ¿De acuerdo? Tenedlo muy en cuenta que con la alimentación no llegamos. Alternativa, la suplementación. Hoy en día es, creo, casi imposible no suplementarse, intentar tener una vida adecuada en ácidos grasos, en aminoácidos, en vitaminas y minerales, incluso específicos, porque aquí, y quizás es una de las partes más importantes de este tercer y último vídeo sobre las cantidades diarias recomendadas, entra en juego los fitonutrientes. Son nutrientes específicos de plantas, ¿de acuerdo? Los niveles de estrés
sabemos que nos desgastan en ciertos aspectos con unos nutrientes específicos, pero también sabemos que hay principios activos de plantas que van a hacer que nos regulen los niveles de cortisol de cuando tenemos estrés. Recordad el vídeo sobre el estrés aquí arriba. Pero quiero decir, entran en juego ya mucho los fitonutrientes, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta que os quedaría haceros es, ¿qué hago? ¿O cuál es el mejor suplemento que podría tomar si tuviera que escoger? Evidentemente, y llevo tiempo diciéndoslo, el mejor suplemento va a ser un multinutriente. Recordad que un multinutriente no deja de ser una mezcla entre vitaminas y minerales, ¿de acuerdo? Hay algunos que son muy completos que incluso llevan fitonutrientes o que llevan antioxidantes, pero en general el multinutriente debería ser la base de todos, ¿de acuerdo? ¿Qué haría como segunda opción? Ácidos grasos, omega 3. Para mí, bueno, os lo voy a ir apuntando aquí. Omega 3, antioxidantes. El omega 3, los ácidos grasos, casi no los vais a encontrar en la dieta, es muy difícil encontrarlos en la dieta. Entonces, perlas de omega 3, si sois vegetarianos o veganos, las existen perla vegetal, que no es gelatina, existe lo interior, puede ser aceite de lino, aceite de algas. Para los omnívoros, pescado salvaje, recordad que sea salvaje, no piscifactoría, recordad que sean peces pequeños, pero no pequeñines, es decir, peces que no crezcan más para que su hígado sea pequeño y no acumulen mucho metal pesado. Normalmente las casas suelen ser seguras. Recordad que en el omega 3 sí que el precio va un poco en relación a la calidad del producto. Antioxidantes, tened en cuenta, por ejemplo, va a ser muy importante en gente que haga mucho deporte, tiene una oxidación más elevada, liberación de radicales libre, pero una persona que vive en el centro de una ciudad también, así que los antioxidantes son nada desdeñables. Es muy para tener en cuenta. A partir de aquí, cosas muy específicas que nos pueden ayudar, por supuesto que sí. Para cada caso en concreto y para cada necesidad en concreto, recordad las necesidades individuales, las especificaciones. De ahí que tengáis que pedir siempre consejo y asesoramiento, y nosotros estamos aquí para ello. Otra de las cosas que os comentaba ahora, los fitonutrientes. Los fitonutrientes quizás debería ser el pack de suplementos de una persona en pleno siglo XXI con el estilo de vida que llevamos. En mi caso, cada día tomo un multinutriente, 2 perlas de omega 3, antioxidantes ahora no estoy tomando porque estoy haciendo mucho fitonutriente, ¿de acuerdo? Incluso te diría que este fitonutriente lleva algún antioxidante, pero, debería, porque hago deporte y vivo en una ciudad y quieras que no, la cantidad de radicales libres que creas es muy diferente a si vivieras en la montaña. Pero bueno, tampoco es que tengamos que estar perpetuamente tomando de todo, porque entonces tu organismo se acomoda, ¿de acuerdo? Lo principal siempre va a ser la alimentación. Una suplementación nunca va a sustituir una alimentación adecuada, una alimentación sana, pero sí va a complementarla, que esa es la idea. Suplementación, complementos alimentarios, va a complementar aquello que no llegamos, aquello que nos falta. En todo caso, resumen, cantidad diaria recomendada. Es la cantidad necesaria, es una cantidad mínima necesaria para que no caigas enfermo por defecto de ese nutriente. Por ende, cantidad insuficiente. No debéis hacer caso, buscad siempre cuáles son las cantidades óptimas y en vuestro caso, pedid consejo. Cantidad óptima, aquella cantidad que te va a asegurar que te mantengas dentro del umbral de la salud, ¿de acuerdo? Especificaciones concretas, cantidades necesarias individuales, esto va a ser dependiendo del estilo de vida y de muchas variables, y por eso lo ideal es consultar con un profesional de la salud para que os determine cuáles serían los más adecuados. Aún así, podéis haceros una idea muy general. Como os decía, si vivéis en el centro de una ciudad, tomad antioxidantes. Si coméis muy procesado, tomad un multinutriente. Si no coméis según qué cosas, ácidos grasos. Entonces es un poco de cajón. Por último, recordad que, y lo que os quería comentar, sobre todo decir en este vídeo, cada uno de vosotros tiene unas necesidades concretas, los fitonutrientes entran y juegan un papel importantísimo en la suplementación del siglo XXI y nosotros solo queremos que ayudaros, así que no dudéis en comentarnos, como siempre, comentarios, experiencias que hayáis tenido, cosas que os gustaría compartir con nuestra comunidad, que por cierto ya somos 10.000, muchas gracias.
Lo dejáis aquí en comentarios aquí abajo. Si tenéis consultas muy concretas que sean personales, en la descripción del vídeo encontraréis un formulario, por favor llenadlo, me llega directamente a mí y yo os contesto, pero no lo dejéis para que lo vea todo el mundo porque son cosas personales y quizás como personal quizás es información que no le interesa a nadie más. En todo caso, como siempre, esperamos que os haya gustado, que lo compartáis, que es lo más importante, que le llegue al máximo de gente posible y nos vemos en el siguiente vídeo.